Bueno, como no vamos a tener otro acto en Aguascalientes, me gustaría informarle a los ciudadanos de este estado lo que se está haciendo en beneficio de la mayoría de la población. En el caso de los jóvenes, como aquí se ha dicho, hay 3.820 jóvenes contratados trabajando como aprendices en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Estos jóvenes obtienen un salario mínimo para capacitarse. También 3.069 alumnos del nivel superior, del nivel universitario, reciben una beca mensual de 2.400 pesos. Todos los estudiantes de nivel medio superior, bachilleratos, preparatorias, que son 47.448, también tienen una beca para estudiar. Lo mismo quienes estudian primaria y secundaria, se benefician 17.488 estudiantes. Estamos construyendo 2 universidades públicas en Asientos y en Calvillo. El programa La Escuela es Nuestra también está contemplado aplicarse en 145 escuelas. Reciben pensión como adultos mayores 73.927 personas. Y ya, como hemos venido diciendo, se les adelantó esta pensión hasta el mes de octubre. Solo falta cubrir noviembre y diciembre. También 5.086 niñas y niños con discapacidad tienen una pensión igual que la de los adultos mayores. 2.945 niñas y niños de estancias infantiles reciben un apoyo, una beca. En el caso del campo, se está apoyando a 7.212 productores, tanto ejidatarios como pequeños propietarios, con lo que era antes el Procampo, que ahora se llama Producción para el Bienestar, y con precios de garantía para sus productos. Aquí en Aguascalientes se tiene contemplado la construcción de 17 sucursales del Banco del Bienestar para que la gente cobre sus apoyos y no tenga que viajar a donde existen sucursales bancarias. En lo que tiene que ver con los créditos para pequeñas, medianas empresas, sobre todo a partir de la crisis de la pandemia, aquí en Aguascalientes se han otorgado alrededor de 15,000 créditos para pequeñas y medianas empresas. 15,000 créditos que se pueden clasificar en dos: los que se han entregado a empresas que tienen trabajadores inscritos en el Seguro Social, que son 3.136 empresas
que han recibido estos créditos de 25,000 pesos, un monto total de 78,400,000 pesos, y créditos a la palabra también de 25,000 pesos para pequeñas empresas, en su mayoría del sector informal, 11,594, lo que implica una inversión de 326 millones de pesos. En general, en estos 15,000 créditos se han destinado cerca de 400 millones de pesos de marzo a la fecha para apoyar la economía popular, la economía familiar. Seguimos ayudando en obras de infraestructura al gobierno del Estado, sobre todo en mantenimiento de caminos, de carreteras, y tenemos un buen trabajo de coordinación en materia de salud para enfrentar la pandemia. Esto es básicamente lo que quería informar. Pero antes de que me lo pregunten, voy también a informar sobre un video que se dio a conocer ayer, donde aparece mi hermano Pío recibiendo dinero de un funcionario, David León. Esto yo lo explico como una reacción normal, legítima, de quienes están viendo afectados sus intereses por la decisión que tenemos de acabar con la corrupción en el país. Como se están ventilando casos muy graves de corrupción, como es el caso del señor Lozoya, que ha implicado a expresidentes, a legisladores, a funcionarios públicos, y como también se está ventilando el caso del señor García Luna, que está siendo juzgado en Estados Unidos, acusado de haberse puesto al servicio del narcotráfico, de una banda de narcotraficantes, siendo secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal. Estos dos casos muy delicados, pues entonces nuestros adversarios buscan equiparar las cosas y decir todos son lo mismo. Esto es bastante usual, recurrente, cuando se está llevando a cabo una transformación. Eso se decía en las campañas: todos son lo mismo, todos son iguales. Pero no es así, no somos iguales. En este caso del video de mi hermano con David León, hay pues notorias diferencias con relación a los otros asuntos. No solo es lo cuantitativo, no solo es el monto del dinero, porque no es comparar solo una operación ilícita que está denunciando el señor Lozoya, donde cobraron $200 millones
de más en la venta de una planta chatarra, que esto que puede significar 2 millones de pesos. No solo es eso, es el fin de el hecho que se está ventilando. En aquel caso, en aquellos casos que los tienen muy molestos a nuestros adversarios, sin duda es extorsión, es mordidas, van a obtener de manera ilícita recursos públicos, es corrupción. En el otro caso, en el de mi hermano, con David León, son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba, básicamente. Nosotros hemos venido luchando durante muchos años y nos ha financiado el pueblo, como ha sucedido cuando se han llevado a cabo revoluciones para refrescar la memoria y hacer historia. La Revolución Mexicana se financió con la cooperación del pueblo. La Revolución Maderista costó alrededor de 700,000 pesos de aquellos tiempos. Tan es así que fue parte de los acuerdos cuando triunfa el maderismo en Ciudad Juárez, de que se tenía que devolver ese dinero a los que habían aportado para hacer la revolución. Aportaron para que se compraran armas, para que se publicaran manifiestos, para contratar abogados que liberaran a los presos injustamente detenidos. Y una vez que se establece el gobierno interino de De la Barra, se discute el tema en el Congreso y se resuelve devolver los 700,000 pesos a la familia Madero, a Gustavo Madero. Todas las revoluciones se hacen así, con la cooperación de la gente. Estos videos que se muestran, para contextualizar también, son de 2015. En ese año habían elecciones en Chiapas y elecciones federales. Morena no ganó ni un distrito en Chiapas. Y de los 124 municipios de Chiapas, solo se ganó uno, municipio pequeño del municipio de Chicoacén. Esos recursos, como se habla en el video, se utilizaban para la gasolina,
para el apoyo de quienes trabajaban en la organización del movimiento. Y como él mismo lo afirma, David León contribuía de esa manera, consiguiendo esos fondos. ¿Cómo ayudaron muchos mexicanos? Yo puedo comentarles que a mí me apoyaba la gente. Había una cuenta abierta en un banco en Banorte, en donde depositaban dinero para mantenernos. Yo obtenía mi sueldo de esa forma y la gente depositaba ahí. Esto por años, hasta que nos clausuraron la cuenta. Primero la teníamos en otro banco, no era Banorte, y por represalias nos las cancelaron y le tengo que vivir agradecido al dueño de Banorte, finado ya, Roberto González, que a pesar de la situación tan difícil de represión que vivíamos, se atrevió a abrirnos la cuenta. De todas maneras, siempre he dicho de que debemos de acabar con la corrupción y con la impunidad. Y tenemos que actuar de manera consecuente. Esta revelación, estos videos que presentó Loret de Mola, deben de entregarse a la Fiscalía General de la República. Es decir, el señor Loret de Mola debe de presentar una denuncia, o los expresidentes o sus representantes, me refiero al presidente Peña Nieto, al presidente Calderón, al expresidente Salinas de Gortari, o los dirigentes de los partidos opositores, para que se inicie la investigación que corresponda. Aquí abro también un paréntesis para aclarar que no tiene nada que ver este video con la elección presidencial del 2018, para que no vaya a haber malas interpretaciones. Y que una vez presentada esta denuncia, se inicien las investigaciones, se llame a declarar a los implicados y se actúe legalmente. Cero corrupción, cero impunidad, sea quien sea. Lo he venido sosteniendo. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes, que la corrupción política. Por eso no debe haber impunidad para nadie. Lo dije en la toma de posición y lo he venido repitiendo. Si un familiar
comete un delito debe ser juzgado, sea mi hijo, mi esposa, mis hermanos, mis amigos, quien sea. Se acabó la impunidad. Yo no le voy a fallar al pueblo de México. Además, no voy a ceder en mi propósito de limpiar de corrupción al país, de desterrar la corrupción, de purificar la vida pública. Y si actúo como lo tengo que hacer, con integridad, con rectitud, voy a mantener siempre mi autoridad moral para tener autoridad política y, repito, desterrar la corrupción del país, que es el principal problema de México. Vamos todos juntos a terminar con la peste de la corrupción. Y el gobernante tiene que dar el ejemplo. No vamos a dar ni un paso atrás en este propósito. Quiero nada más, para terminar, recordar lo que escribí como recomendación a todos los servidores públicos hace poco, un memorándum que quiero volverlo a leer. Dice así: me dirijo a ustedes con la instrucción clara y precisa de no permitir bajo ninguna circunstancia la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen. Todos estamos obligados a honrar nuestra palabra y cumplir el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar la confianza de los mexicanos. En consecuencia, les reitero, no acepto bajo ninguna circunstancia que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus recomendados, entre comillas. Esto incluye a mi esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás o distante. Ustedes, porque esto va dirigido a los servidores públicos, no tienen la obligación de escuchar propuestas indecorosas de nadie. Y en el caso de mis familias, en el caso de mis familiares, ni siquiera de recibirlos en sus oficinas y contestarles el teléfono, nada de nada. Solo me resta decirles que de no cumplirse esta recomendación, se podría caer actos de deshonestidad y en la esfera del derecho penal.
Este memorándum es de fecha 13 de junio de 2019 y lo he repetido ya en otra ocasión, en una mañanera como esta. Esto es lo que aplica y vamos adelante. Hola, presidente, buenos días. Preguntarle varias cosas. La difusión de estos videos que se hace ayer en un portal de internet no daña la imagen del gobierno, de este nuevo gobierno federal, no daña la imagen del presidente López Obrador. ¿Usted sabe cómo se obtuvieron esos videos? ¿Quién los tenía o de dónde surgieron? Bueno, el propósito es ese, dañar la imagen del gobierno, pero no lo van a lograr. Hay aves que pasan el pantano y no se manchan, mi plumaje es de esos. Siempre he salido de la calumnia ileso y tengo mi conciencia tranquila. Por eso soy capaz de enfrentar a la mafia de la corrupción de México y acepto el desafío, porque esto también me da oportunidad de ir al fondo, es decir, de que todos pasemos a escrutinio público, todos, nada de tecnicismos o de pruritos, la vida pública completamente pública. Entonces, esto me va a ayudar a que pues se sepa todo por completo, porque tienen que llamar a declarar a mi hermano, a David León, y llegar al fondo. Y lo mismo a los expresidentes. Y no dejar ningún detalle en el caso de las denuncias contra Lozoya y contra García Luna. A fondo, entre todos, sin, como lo mencionó Martín, el gobernador de Aguascalientes, sin linchamiento político, con mucha seriedad. Pero fuera máscaras, nada de hipocresía, transparencia completa, total. Yo sabía de estos videos. ¿Desde cuándo? Desde hace como 5 días o 6, porque me buscó David León, preocupado porque había recibido una llamada donde le advertían que iban a salir estos videos y le dije que enfrentara la denuncia y que dijera la verdad. De ayer que salen los videos, me habla para comentar que iba a poner un mensaje explicando, lo hizo,
y le sugerí de que también no aceptara el nombramiento para hacerse cargo de la empresa distribuidora de los medicamentos, que esperara a que se aclarara este asunto, porque el manejo de los medicamentos estuvo plagado de corrupción, la compra de los medicamentos, la distribución de los medicamentos. Entonces, con esto, pues no podría él, hasta que no se aclare la situación, hacerse cargo de esa empresa que tiene como propósito que no se roben el dinero de los medicamentos, como sucedía, porque estamos hablando de una compra de alrededor de 90,000 millones de pesos de medicamentos y muchos intereses. Entonces, ya sabía yo que se iba a presentar el video, de modo que no me sorprendió. ¿No se sorprendió? Pero, ajá. No tengo más información, pero eso lo va a investigar seguramente el Ministerio Público. Presidente, si esta investigación, déjeme futurear un poco, si esta investigación alcanza, porque en ese momento usted era presidente nacional de Morena en el 2015 y era la primera vez, si mal no recuerdo, que competía el partido en unos comicios federales, si esa investigación lo alcanza, ¿usted estaría dispuesto a declarar ante la autoridad ministerial? Claro que sí, no sería la primera vez que voy al Ministerio Público. Y aprovecho para pues recordar, hacer un repaso de todo lo que ha sido nuestra lucha en contra de la corrupción y quiénes son los más importantes jefes de las bandas de delincuentes de cuello blanco que hay en el país. Pero sí voy, desde luego. Eso es lo que estoy planteando, que se vaya a fondo y que sea la Fiscalía la que resuelva. Y yo le recomendaría tanto a Pío como a David, con todo respeto, desde luego que ellos son libres, pero que no se amparen, que den la cara, porque yo tengo la experiencia cuando el éxodo, cuando el desafuero, bueno, hasta me pagaron la fianza, fueron a pagarme la fianza mis adversarios. Pero cuando ya alguien busca amparo o paga una fianza, es porque ya existe una sospecha, y el que nada debe, nada teme. Entonces, no es porque yo sea presidente y aunque ya envié la iniciativa para quitar el fuero presidencial, como estoy protegido por el fuero presidencial, no voy a ir a declarar. Claro que voy a declarar o hago un texto y explico lo que tengo que ver con este caso. Gracias. Buenos días, presidente. Yo quería también hacerle algunas preguntas acerca de este tema. Lo primero es saber si usted sabía de este dinero en el 2015. No sabía del dinero, pero sí, como ya lo dije, de que mucha gente aportaba recursos
para el movimiento. ¿Estos recursos fueron registrados, reportados ante el INE? No sé exactamente si fueron reportados. No tengo la información, pero se va a saber. ¿No le ha dicho entonces David León si fueron reportados los recursos? No. Cuando se aportaban estos recursos, pues se usaban, ahí mismo se dice, que para el sonido, para las asambleas, la gente cooperaba para eso, que no había recursos y todos ayudaban. Y sí había gente que aportaba recursos, incluso gente muy humilde. Cuando teníamos la cuenta, mes con mes depositaba para mantener el movimiento. Entonces, lo que hay que ver en la investigación es el origen del dinero, para qué se usaba, cuál era el fin último. En el mismo video se habla, y esto lo quiero aclarar porque se dice, yo voy a ver a Marcelo, dice Pío, y se puede estar imaginando que es Marcelo Ebrard. No, Marcelo es el que entonces era dirigente de Morena en Chiapas, se llama Marcelo, maestro. Aclarar todo. Por ejemplo, el maestro Marcelo tiene que decir si Pío le entregaba esos recursos, para qué se usaban, a quién se les entregaban, porque estoy seguro que era para apoyar con gasolina a quienes ponían sus carros y ayudaban en el movimiento, pero que se aclare. ¿Y David León tendría también que aclarar de dónde viene ese dinero? Sí, desde luego. ¿Cómo lo obtenía? Él habla ayer de que amigos colaboraban, y lo creo, porque mucha gente ayudaba. ¿No era dinero de Manuel Velasco? Pues no, o no creo que haya sido dinero del gobierno. Presidente, en otro tema, yo quería preguntarle también cuál sería el alcance de la reforma del pacto fiscal que ya acordó con los gobernadores analizar. Bueno, hablamos con mucha claridad sobre eso, ahora que estuvimos en San Luis. Son tres cosas. Primero, se tendría que modificar la fórmula de distribución de las participaciones federales. Esa fórmula se definió de origen desde los años 80, pero se fue modificando. La última modificación se hizo en el sexenio pasado. Entonces, se tomaba en cuenta lo que aportaban las entidades federativas, era un parámetro. Se tomaba en cuenta el nivel de pobreza de los estados para el reparto, y se tomaba en cuenta la población de cada estado. Y así se mantiene en lo general esa fórmula. Entonces se le entrega de todo lo que recauda la federación un porcentaje a los estados, que se distribuye de acuerdo
a población, a crecimiento económico, a pobreza. Entonces, yo lo que les planteé fue: pónganse de acuerdo para la modificación de la fórmula. Si se da más a los que tienen más carencias, más pobreza, a los que tienen más población o a los que tienen más crecimiento económico en sus estados. Eso no es fácil de lograr, porque nadie va a querer que le quiten. ¿Cómo consiguieron esa fórmula? Pues fueron negociaciones, pero perjudicaron a algunos estados y beneficiaron a otros. Entonces, si logran los gobernadores ese consenso sobre el mismo monto de las participaciones, yo no me opongo. Lo segundo es que la federación les entregue más fondos a los estados. Esa sería otra opción. Pero resulta que la federación no tiene recursos suficientes. Hay 4 grandes partidas del presupuesto nacional. Una es el pago de intereses de la deuda, que como creció mucho, también ha ido creciendo el pago de intereses de la deuda. La segunda partida es la de el aumento en el pago de las pensiones de los trabajadores. También en los últimos 10 años ha ido creciendo. La tercera partida es la que tiene que ver con las participaciones federales, lo que la federación transfiere a los estados, lo que les corresponde a los estados por ley. También en los últimos 10 años ha ido creciendo. Y la cuarta partida es lo que utiliza el gobierno federal para atender las necesidades de la gente, lo que le corresponde al ámbito federal. Y en este caso, en los últimos 10 años, ha ido hacia la baja. Entonces, si del presupuesto se destina más a los gobiernos estatales, pues la federación no tendría para financiar el desarrollo, no tendríamos para entregar las pensiones a los adultos mayores, esto que di a conocer aquí en Aguascalientes y que se aplica en todo el país. Entonces, eso sí amerita una reflexión con datos y un diálogo permanente. Y lo tercero que les propuse es que con los márgenes que se tienen en el marco de la ley vigente se pueda procurar que haya un trabajo conjunto de coordinación y que se complemente inversión local, estatal, con inversión federal y que se haga más con menos. Esto también implica no permitir la corrupción, austeridad. Entonces, el compromiso fue que la secretaria de Gobernación y el secretario de Hacienda van a continuar hablando con los gobernadores para ver a qué acuerdo se llega. ¿La segunda opción que dijo está descartada o también es algo que se podría...? Yo no veo que sea esa una alternativa, pero no descarto
se tiene que analizar y tiene que haber voluntad de diálogo y tiene que convencerse, no imponer nada de cuál es la situación. Claro, con la crisis sanitaria y con la crisis económica pues se cayeron las finanzas tanto en estados como en la federación. Lo más fácil hubiese sido llegar antier al acuerdo de que vamos a contratar más deuda, pero eso es hipotecar a los estados, hipotecar al país. Eso no es salida, porque sí hay posibilidad de contratar más deuda, incluso hasta están bajas las tasas de interés, pero al mediano plazo, a largo plazo, crece el pago por servicio de la deuda, por intereses de la deuda, y entonces ya no hay presupuesto para la gente. Ya el gobierno se ensimisma, todo el presupuesto es para el mismo gobierno o para pagar intereses de deuda, y ya no le transferimos nada al pueblo. Entonces, por eso no se va a contratar deuda. Este también fue otro acuerdo. En el caso de la Federación, no contratar deuda, no seguir endeudando al país. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle qué va a pasar con David León. Decía que en tanto no va a rendir protesta. Entonces, ¿él está ahora en qué estatus en el gobierno? ¿Está fuera del gobierno? Estaba a punto de ser nombrado, si no es que lo nombraron el domingo pasado, pero creo que todavía no tiene nombramiento. Ya estaba, ahora sí que avisado, preparado. Yo lo había presentado en una mañanera para que se hiciera cargo de esta empresa que es fundamental, porque es la distribución de los medicamentos. Yo siempre he dicho cómo llegan los refrescos, para no hablar de marcas, cómo llegan los alimentos empacados o golosinas hasta la comunidad más apartada. ¿Y cómo no vamos a poder lograr que lleguen los medicamentos? Para eso es esta empresa. Entonces, David León hizo un buen trabajo en protección civil y necesitábamos una gente pues como él para esta empresa, de modo que se terminara con el problema del desabasto, y va a ser así, se va a terminar con el problema del desabasto de medicamentos con esta empresa que va a distribuir, porque antes se tenía en el Seguro Social, en la Secretaría de Salud, instituciones encargadas de la distribución de los medicamentos, y durante el periodo neoliberal que se privatizó todo, también se privatizó la distribución de los medicamentos. Se quejan, por ejemplo, los laboratorios porque hablamos de corrupción en la compra de medicamentos y dicen hay que distinguir entre el laboratorio y las distribuidoras, y tienen en parte razón. Se sostiene de que la corrupción mayor estaba en la distribución, por eso habían políticos metidos en el negocio de la distribución de medicamentos.
Entonces vamos ahora a buscar a otra persona, en tanto se resuelve el asunto, se ventila el asunto, se aclara y que David pueda quedar libre y limpio. ¿No sería mejor que ellos pidieran a la Fiscalía, se presentaran para que se abra la investigación, para no esperar a que alguien presente puede la ser denuncia? Y cualquier ciudadano, sí, pero eso que estás planteando puede ser que ellos mismos vayan y que digan, pasó esto, y si no hay otra denuncia, nosotros venimos a solicitar que nos investiguen y estamos a disposición de la autoridad. Porque también se pudo haber abierto pues una cuenta donde se recibieran las aportaciones, quizá para evitar este tipo de suspicacias, que se entregue dinero así en sobres, ¿no? Sí, sí, pero eso lo van a explicar ellos. Y preguntarle del tema de Lozoya, si ya terminó finalmente de leer esta denuncia. Sí, la terminé de leer al mediodía, porque si no, no hubiese yo podido dormir. Me hubiese dado pesadilla. No, está fuertísima. Ya terminé. Y hay cosas, vamos a decir, anecdóticas. Como lo del Ferrari. Lo de Ferrari, por ejemplo. O lo de la bolsa de la periodista. Pero hay cosas de fondo, como lo de etileno 21, o sea, el contrato que se le entrega a etileno 21 con un subsidio de 25%. Estamos hablando de cientos, si no de miles de millones de pesos. Hay que hacer la cuenta bien. Lo que hablábamos, lo que mencionábamos de la fábrica de fertilizante, que el mismo Lozoya, siendo director de Pemex, asegura que estaba convertida en chatarra, que llevaba 16 años parada, y que se hace el acuerdo arriba. Yo siempre sospeché de esa compra, porque es un negocio de la cúpula, y aquí sí hay que decir, en abono a Lozoya, no podría llevar a cabo una compra de 270, 300 millones de dólares el director de Pemex sin que se enteraran en Hacienda, por ejemplo. O sea, porque es mucho. Además, el señor Ancira está muy encumbrado y con muchas influencias. Bueno, tan es así que acaba de lograr que un juez declarara que ya no procedía el juicio que había prescrito. A todas luces una irregularidad, por decirlo menos. Entonces, le prestaba aviones a los políticos, financiaba campañas. Entonces, esa operación es cuantiosísima. Yo en su momento dije que era el negocio más lucrativo que se había realizado en el mundo en los últimos tiempos, porque se habla de un costo real
y eso por el terreno y por el muelle, de cuando mucho 70 millones de dólares. Y pagaron 370. O sea, estamos hablando de un sobreprecio de 300, otros dicen 200 millones de dólares, pero en pesos son como 6,000 millones de pesos de sobreprecio, 8,000 millones de pesos. ¿Quién gana eso en una operación? ¿Qué empresa gana eso? Entonces, cosas muy fuertes. Luego, lo de un periódico, que eso también hay que verlo. Un periódico que obtiene de Nacional Financiera un crédito de 100 millones de dólares. Hay que ver si es cierto. Entonces, si hay materia, en este caso. Ahora la mayoría ya se están deslindando, la mayoría de los personajes ahí mencionados. ¿Pudo actuar solo Lozoya con este nivel Pero hay que de esperar corrupción? a que se termine la investigación y hay que tener confianza en la Fiscalía. Yo le tengo confianza a Alejandro Hertz, lo considero un hombre recto y sabe que es un momento histórico el que estamos viviendo. ¿Es ahora o nunca? O sea, es la historia. Si no se limpia el país ahora, va a ser muy difícil. Si no limpiamos de corrupción. Y estoy seguro que él lo sabe y no se va a prestar a ninguna jugarreta. Y desde luego hacerlo con responsabilidad, sin persecución, sin venganzas, pero aplicando la ley, con la máxima de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Un auténtico Estado de Derecho. Ese va a ser el mejor legado que se le deje a las nuevas generaciones. A todos nos conviene. Y es el momento. Y hay tema, hay materia para que se vaya a fondo. Muy bien. Gracias, señor presidente. Buenos días. Polo Puga, de las benditas redes sociales del canal Política para la Banda. Presidente, con este tema de los videos filtrados, ¿se pudiera confirmar, por así decirlo, también de lo que se habla del espionaje hacia su persona y hacia su familia, el origen de estos videos que curiosamente no los utilizaron como parte de alguna guerra sucia en la campaña del 2018? Con la llegada de Emilio Lozoya se mencionaba Alejandra Lagunes, la operadora política de redes en la campaña de Enrique Peña Nieto. Sería parte de eso. Y otro tema, si me permite una vez, le cito lo siguiente. Según el dictamen de fiscalización que el Consejo General del INE someterá a votación el día de hoy, la organización México Libre, liderada por la excandidata a la presidencia Margarita Zavala y por el expresidente Felipe Calderón, estarían recibiendo una multa de alrededor de 2.3 millones de pesos por haber incurrido en diversas irregularidades, entre las que destacan simulación de servicios y omisión de contratos de
prestación, muy al estilo del esquema de lavado de dinero, así como la omisión de la presentación de las credenciales del lector de sus aportantes, lo que podría dar lugar a financiamiento por parte del crimen organizado. Sabemos que usted trata de mantenerse lo más alejado posible de los temas partidistas, y más cuando se trata del expresidente Felipe Calderón, quien cada que usted lo menciona inmediatamente sale en entrevistas con su prensa amiga para argumentar persecución política y negar categóricamente todo de lo que se le acusa. Sin embargo, como ciudadanos nos interesa mucho saber su opinión, quien en tantas ocasiones ha señalado que los delitos electorales ya deben ser considerados delitos graves. En la antesala del registro de México Libre como partido político, teniendo el antecedente de un fraude electoral en el 2006 por Calderón, otro en 2018 por Margarita Zavala y sus firmas falsas, y con la gran permisividad de Lorenzo Córdoba y el INE, que nunca ven nada, nos preocupa que el próximo 2021 se vuelva a cometer un fraude electoral. Preguntarle de qué manera podría asegurarnos que tendremos unas elecciones limpias y que ningún usurpador sacará su experiencia en elecciones previas para cometer más ilícitos, y no considera preocupante que una asociación que todavía no es un partido ya esté rebasando topes, cometiendo ilegalidades, y que aún así se le abra la puerta para contender en una elección. Es cuanto, señor presidente. Bueno, yo pienso que hay que tenerle confianza al pueblo. La gente sabe más de lo que imaginamos. A veces el pueblo sabe más que nosotros, el pueblo es sabio. Entonces, dejar que la gente decida. Pueden tener registros los partidos y puede darse el caso de que los procedimientos no sean los más apropiados, pero al final va a llegar el día en que el pueblo va a votar, y ahí se va a saber quién es quién. Entonces, hay que tenerle confianza a los ciudadanos. Yo creo que estamos viviendo un momento excepcional. Dicen los asiáticos, cuando nacen los niños, que o les desean que vivan tiempos interesantes. Sí, como también nosotros deseamos, ¿no? Cuando nacen los niños, que les vaya muy bien y muchas otras cosas. Ellos sostienen y exclaman, dicen, que viva tiempos interesantes. Nosotros estamos viviendo, afortunadamente, tiempos muy interesantes. A veces la vida es muy plana, pasan décadas, siglos, y no se mueve nada. Hay inmovilismo, no se mueve ni una hoja del árbol de la política. Ahora no. Hay que decir gracias a la vida. Y uno de los cambios más importantes es el cambio de mentalidad del pueblo, lo que ya se logró. Siempre he dicho y repito, el pueblo de México es de los pueblos con menos analfabetismo político en el mundo. Ya quisieran en otras partes. No es para presumir. Tenemos un pueblo excepcional. Ahora con la pandemia se demostró cómo sin toques de queda, cómo sin autoritarismo la gente se guardó, se cuidó, y así es como hemos podido salir adelante, gracias a la responsabilidad de nuestro pueblo. Entonces confiemos en ellos. Puede ser que haya desconfianza de algunas instituciones, y también hay que pensar que las instituciones se están renovando. El mismo INE
porque ya no son las mismas circunstancias, ya no va a ser fácil como era antes, que por línea del de arriba se otorgaran candidaturas a quienes no cumplían con los requisitos o que se les entregaran registros a partidos, porque de arriba lo decidían, quién sí, quién no. Ya no, eso no lo pueden hacer ya los consejeros. Es lo mismo. Ahora me voy a meter un poco con respeto a que el Tribunal Electoral decide que el INE se haga cargo de la elección interna en Morena. Y algunos dicen, no, pues va a haber fraude. Yo digo, no, yo lo veo bien y tiene que haber autocrítica. ¿Por qué no se pusieron de acuerdo al interior? Y además, ¿por qué no desde el principio se aceptó lo de la encuesta? Si está en los estatutos, ¿por qué no someterse a lo que la gente decida, opine? ¿No en la democracia es el pueblo el que manda? Entonces, no llevan a cabo la encuesta y se están ahí enfrentando, y va pasando el tiempo, y ahora pues lo que dice el tribunal, que el instituto haga la encuesta, y yo no creo que el instituto se atreva a cambiar los resultados, a cucharear la encuesta, porque además todos tienen forma de encuestar. O sea que hay una encuesta, 2, 3 oficiales, y puede haber supervisión o otras encuestas como testigo, y no hay errores. De modo que son otras las circunstancias y debemos de pensar que se están renovando las instituciones. Miren lo que pasó ayer, cuando se iba a ver en México que un hombre tan influyente como Ancira recibiera un revés del Poder Judicial, de la judicatura del Poder Judicial, que sanciona o suspende a un secretario de juzgado que resuelve que ya no se podía enjuiciar al señor Ancira. ¿Cuándo se había visto eso? Si estos eran los que mandaban en el Poder Judicial, eran los mandamases. Entonces, ya es otro el Poder Judicial. Claro, es un proceso, lleva tiempo, pero es distinto. Esto mismo que estamos viendo con la Fiscalía. Antes el procurador era un empleado del presidente, ahora Germán Eros es un servidor público independiente, autónomo. Esto mismo que estamos tratando hoy, ¿cuándo se veía que todos los días el presidente contestara preguntas y respondiera y diera la cara? Todo era puro boletín. Leía uno los periódicos
y era el mismo texto en todos. Ni siquiera le cambiaban las comas o los términos. Lo mismo, lo que les enviaban. Ahora no, ahora es distinto en los medios. Se ha avanzado también en ese terreno. Entonces, eso es lo que puedo contestarte. Muchas gracias. Bueno, yo creo que hasta aquí vamos a llegar porque fíjense que hoy salimos más temprano hacia la Ciudad de México. Entonces ya vamos a desayunar. Entonces nos vemos. Muchas gracias al ciudadano gobernador que nos ha tratado con mucha gentileza y con mucho respeto y que estamos trabajando de manera coordinada. Muchas gracias.